Bienvenidos. Nos encontramos en la clase 5. En esta clase analizaremos el otro sector de la oficina judicial, que sería la secretaría. Ya habíamos dicho de que en la secretaría, en cuanto a la reorganización y reestructuración dentro de lo que es la funcionalidad, aplicaríamos también, o debemos aplicar también, aquellas reglas y técnicas vistas para la mesa de entrada. En esta clase trabajaremos principalmente sobre el rol principal que recae sobre el jefe de despacho de la secretaría. El jefe de despacho de la secretaría debe constituirse, como tema principal, debe constituirse junto al secretario en gerenciador de los casos. Gerenciador desde el punto de vista de la aplicación del derecho y gerenciador de los casos desde el punto de vista de el trámite que va a seguir el expediente dentro de lo que sería el sector y los subsectores de la Secretaría. Esta idea está fuertemente vinculada a la necesidad de superar esa tradicional tardanza o la lentitud de los procesos, de los casos, y asociarla con las técnicas de la aplicación de técnicas de gestión que nos ayuden a analizar el circuito que recorre el expediente para acotar los plazos procesales a los cuales es sometido en su trámite. Es decir, ir realizando un trabajo minucioso sobre el circuito mismo del expediente. El secretario en funciones, es decir, aquel que está a cargo de la secretaría y que controla aquel despacho, es decir, el cúmulo de expedientes que va a suscribir el juez, es quien en la práctica tribunalicia se hace cargo de este sector de la secretaría sin delegar funciones. Suele establecer vínculos de trabajo en forma individual con los proveyentes, con los instructores. Y esta es una de las principales falencias, porque al estar a cargo no solamente tiene que conducir al equipo, sino que también tiene que controlar si la providencia, lo que se instruyó, lo que se resolvió en esa etapa procesal está bien hecho o no, para poder pasárselo a la firma al juez. Generalmente esta falencia, que afecta de forma significativa al proceso, se da por la falta de roles definidos, ¿no es cierto? El jefe de despacho de la secretaría, desde que recibe los expedientes para proveer, ¿no es cierto?, para instruir, debe desplegar una serie de acciones o conjuntos de actividades destinadas al monitoreo, control y evaluación del caso y del tratamiento que se le está dando desde el ingreso a la secretaría hasta su salida, que pasaría a la mesa de entrada para ponerlo a despacho, a disposición de partes. Es importante, ¿no es cierto?, trabajar o quizás coordinar con el secretario la delegación de funciones. El jefe de despacho debe tratar de hacerse cargo del equipo de instructores o proveyentes y constituirse en un pequeño filtro hacia el secretario. Y el secretario poder delegar como mano derecha en el jefe de despacho aquellas instrucciones necesarias para poder avanzar en el trámite de las causas. Esto es lo que se denomina el gerenciamiento de casos. Gerenciamiento de casos que debe realizarlo el jefe de despacho de la secretaría a nivel macro con el jefe de despacho de la mesa de entrada y a nivel micro con el equipo de trabajo de agentes que trabajan con él. Es decir, el gerenciamiento de los casos no se da solamente sobre las normas procesales y cómo se aplican esas normas procesales o cómo se las va a aplicar en un paso procesal determinado de la causa, sino que implica un poco más que ello. Implica cómo se trata ese circuito que va recorriendo el expediente. Y comienza en la mesa de entrada, cumple su ciclo al pasar a la secretaría, y en la secretaría continúa con su trámite y circuito, y es allí donde debe trabajar arduamente el jefe de despacho de la secretaría. Por eso digo que la primera forma de gerenciamiento se da a nivel macro, el trabajo coordinado entre jefe de despacho de la mesa de entrada y de la secretaría, y a nivel micro, el jefe de despacho de la secretaría con su equipo de instructores, con su equipo de proveyentes. También entabla una relación de trabajo con el secretario, el jefe de despacho de la secretaría, en cuanto al expediente. Pero esa relación
que va a entablar con el secretario es únicamente respecto a cómo aplicar una norma en una etapa determinada del proceso. Para que este gerenciamiento se efectivice, el jefe de despacho de la Secretaría debe interpretar correctamente todas las herramientas que posee en la Secretaría. Debe comenzar una reorganización de la Secretaría en vistas a ver cómo todo lo que tiene, recursos humanos y recursos materiales, pueden influir de forma negativa en el tratamiento del proceso. Así, interpretar correctamente todas las herramientas que posee, coordinar correctamente los equipos de trabajo, acompañándolos en el desarrollo. Diseñar con el secretario los procesos según la evolución de las normas, los cambios procesales que se vayan dando o los criterios que el juez vaya adoptando. O sea, debe determinar junto con el secretario cómo será ese paso procesal para luego poder transmitirlo a los agentes que están proveyendo. Debe gestionar los mobiliarios a fin de ir creando equipos de trabajo por tipo de proceso, que es lo más recomendado. Debe también gestionar el recurso humano, evaluando el perfil y la capacidad, si responde o no a una de las exigencias o necesidades respecto a la mayor cantidad de tipos de procesos que se pueden observar en un juzgado civil, penal, de familia. Debe realizar estadísticas de medición de resultados y de éxitos de este gerenciamiento de casos y debe observar los resultados y volver a trabajar sobre esos resultados. Muchas veces, en ese vínculo que crea el secretario con los agentes en forma directa, no aparece la figura del jefe de despacho. Y eso es lo que implica una mayor pérdida de tiempo en el trámite procesal. Entonces, cuando el jefe de despacho recibe los expedientes que pasan a proveer o a instruir a la Secretaría, ¿qué tiene que hacer? Controlar cuál fue el último acto procesal y ver para qué ha venido a la Secretaría y cuál será el circuito que recorrerá. Puede ir hacia un lado o puede ir hacia el otro. Es, por ejemplo, en una ejecución de sentencias, si el expediente vino con el mandamiento diligenciado, se entiende que el expediente va a pasar a dictar sentencia de trance y remate directamente. Si vino sin diligenciar y ha sido puesto a despacho con un simple agréguese, se entiende que ha venido a la Secretaría para que el juez se realice la providencia donde el juez ordena que se libre nuevo mandamiento a los mismos fines y efectos que el anterior. O sea, toma caminos distintos. Estos caminos que van guiando hacia un lado o hacia el otro el circuito por el cual viene el expediente, se tiene que encargar el jefe de despacho y no el secretario. El secretario es el que tiene que controlar el expediente ya con el resultado de esa pequeña etapa procesal. El trabajo judicial es importante, tanto en mesa de entrada como en la secretaría, que sea claro y preciso, que cada etapa por la que va a pasar dentro del circuito del expediente, cada agente sepa qué es lo que tiene que hacer. No puede estar sometido a la improvisación, al mero esfuerzo personal o a una dedicación horaria exagerada, ¿no es cierto? Debemos instalar técnicas de gestión que se apoyen sobre métodos sistemáticos y que permitan medir aquellos resultados de esa actividad reglada que se está estableciendo de manera interna en un sector y en un subsector que sería la Secretaría y los distintos equipos de proveyentes según la materia sobre la que estén trabajando. Los trámites en este sentido deben ser coordinados por el jefe de despacho con la asistencia del secretario y deben ser trámites sencillos, fiables. Los retrasos se deben ir suprimiendo justamente si de antemano se establecen criterios de trabajo en cada etapa procesal. El tiempo de pérdida, esos tiempos muertos van a ir desapareciendo con el tiempo. Y las demoras que se puedan producir en el expediente van a responder a causas objetivas. Por ejemplo, la aplicación, cómo aplicamos un tratado internacional o fundamos en un fallo jurisprudencial de la Corte de nuestro país o de una Corte internacional. El jefe de despacho, básicamente, de la Secretaría, tiene que ser consciente y conocer cuáles fueron los expedientes que han ingresado a este sector y qué expedientes tiene un proveyente, qué expedientes tiene otro proveyente. O sea, no puede desconocer si en la pila
de expedientes que tiene para proveer un proveyente, hay o no causas que merecen ir por un trámite urgente o un trámite, o darle quizás un trámite más lento, ¿no es cierto? Allí es donde generalmente se provoca la falla más importante. Por eso es importante el trabajo coordinado entre los jefes de despacho. Ya cuando esté ingresando en la mesa de entrada una causa complicada o un escrito con apelación, hay que darle el trámite de urgente o el trámite más inmediato, o darle un circuito distinto, ¿no es cierto? Pero hay que, el jefe de despacho de la mesa de entrada debe trabajar en forma coordinada con el jefe de despacho de la secretaría para poder aplicar ese circuito diferenciado. Es importante que el jefe de despacho, en su rol de construir una estructura dentro de la secretaría, pueda definir, considerando el perfil, la capacidad que tenga la persona, qué tarea va a realizar, cómo la va a realizar, cuándo la va a realizar, ¿no es cierto? Es decir, que el trabajo tiene que volverse predecible para aquel que está proveyendo y no encontrarse frente a un expediente donde no sabe qué hacer. Y por eso es importante la capacitación interna también. Es decir, hay muchos factores que en esta clase ustedes los van a ver que hay que aplicarlos en la gestión o el gerenciamiento, ¿no es cierto?, de los trámites y procesos sobre los cuales estamos trabajando. La gestión del trámite procesal se refiere al manejo de casos. Se trata del proceso por el cual los tribunales convierten sus ingresos o casos en resultados o soluciones para los cuales es importante, ¿no es cierto?, el desarrollo coordinado del trabajo en equipo, la motivación, la capacitación, la medición de los resultados, complementadas en lo pertinente con toda la parte tecnológica también. Es importante trabajar muy minuciosamente en los circuitos que recorrerá el expediente. Todo ello tiene un fin último, que es mejorar el servicio de justicia. ¿Cómo? ¿O qué factor tratamos de suprimir acá? El factor tiempo y el factor de dilatación que se puede dar en el expediente por errores que se producen dentro de la estructura judicial y más por la falta de organización interna. Es importante considerar que todos los integrantes, ¿no es cierto?, de la oficina judicial, cada uno con sus tareas, contribuyen a que el caso se resuelva, a que los casos se resuelvan. La idea reside en primer término en distinguir cuál es el circuito que va a recorrer el expediente, dónde se inicia, dónde termina. Luego medir, ¿no es cierto?, el tiempo que el expediente tarda en ese recorrido desde que ingresa a la secretaría hasta que sale de la secretaría para ponerlo a despacho, ¿no es cierto?, a disposición de las partes para noticiarle de lo resuelto. Por ejemplo, es importante que medir el tiempo es importante realizar bien dónde empieza el trabajo de la secretaría, dónde termina, dónde empieza el trabajo de la mesa de entrada y dónde termina. Por ejemplo, la presentación de la demanda, cuánto tiempo se tardó en recibirla, en colocarle su carátula, en armar el expediente, ¿no es cierto?, la digitalización de sus documentos, el control y la firma del jefe de despacho de la mesa de entrada y su pase a secretaría. Hasta allí sería el primer circuito que va a recorrer el expediente dentro del ámbito mesa de entrada. Una vez que está en la secretaría, se inicia la segunda parte de ese primer circuito, que sería, ¿no es cierto?, la recepción que realiza el jefe de despacho de la secretaría, el tiempo de evaluación de la gravedad del caso para indicar si se irá un trámite normal o se le dará, ¿no es cierto?, un trámite especial. También, ¿no es cierto?, la asignación del caso específico a un agente más capacitado o si no es tan relevante, pasarle a otro que no está tan capacitado en esa materia. Luego el pase al secretario para su control y el pase que realiza el secretario del juez para su firma. Y allí, cuando se pasa el expediente firmado por el juez a la mesa de entrada, comienza la tercera parte de ese primer circuito. Puesto a despacho, se vuelve a iniciar nuevamente el circuito interno. Es sobre esos circuitos sobre los cuales deben trabajar los jefes de despacho. Por eso el gerenciamiento de casos no es que lo realiza solamente el juez y el secretario. Son varias partes interesadas. Los jefes de despacho, no interesadas, sino partes comprometidas. El jefe de despacho, el secretario y el juez. En este sentido,
es importante, ¿no es cierto? Vamos a ver dentro del material, ¿no es cierto? ¿Cuál es la postura o la nueva postura que hay sobre el principio dispositivo en el proceso civil, donde mayormente se producen los reclamos, ¿no es cierto? Civil, familia, laboral, de parte de los usuarios del servicio, de que hay una tardanza extrema, ¿no es cierto?, en la resolución de los casos. El doctor Chayer y el doctor Juan Pablo Marcet han escrito un artículo muy importante que forma parte del proyecto Justicia 2020, donde ellos justamente se refieren a cómo, a qué ha llegado, ¿no es cierto?, la utilización de ese principio dispositivo, no en el fuero penal, que sabemos que el expediente está en un constante movimiento, no espera que la parte venga a reclamar, pero sí en lo que es el fuero civil, de familia y laboral. Ellos sostienen, ¿no es cierto?, que durante décadas se ha ido generalizando una interpretación deformada de este principio dispositivo, con una suerte de dejar hacer a los profesionales. Las partes asumen, ¿no es cierto?, es como que las partes asumieran la dirección del proceso. Este dejar hacer tiene su contracara, ¿no es cierto?, y es que caen los expedientes en un abandono total dentro del juzgado, porque el juez está esperando de que sea la parte quien presente el escrito para que el expediente se mueva, ¿no es cierto? Entonces el juez ha dejado de ser el conductor del proceso, el gerenciador de ese proceso, que no solamente lo es el juez, también lo es el jefe de despacho, la secretaría, el secretario y los jueces. Y se espera, ¿no es cierto?, a que sean los profesionales los que se convierten, en definitiva, en dueños de nuestros tiempos. Con el tiempo, ¿no es cierto?, esta visión fue ganando un terreno a punto que se extremó y se degeneró, ¿no es cierto?, el trabajo que tenía el tribunal sobre los expedientes. Es decir, el expediente quedaba parado en letra hasta que el abogado viniera y lo moviera. Y nosotros nos convertíamos en prácticamente empleados de los abogados, ¿no es cierto? Obviamente, sin considerar el perjuicio que esto provocaba a la parte, al ciudadano que tenía sus intereses puestos en ese proceso. De esta posición del expediente se quedaba, ¿no es cierto?, en letra, a disposición de partes, tanto tiempo como las partes lo decidieran. El tribunal no controlaba generalmente los tiempos, ¿no es cierto?, del proceso, sino los que controlaban los tiempos del proceso eran las partes. Ello hizo caer en una visión bastante negativa de esta práctica, de este principio dispositivo y de plantearse hasta dónde los abogados, los auxiliares de justicia pueden disponer del tiempo del proceso, ¿no es cierto? Hoy vuelve a afirmarse que el principio dispositivo, cuya aplicación sigue siendo plena e indudable como regla general en el proceso civil y no en el proceso penal, ¿no es cierto?, implica, ¿no es cierto?, de que las partes pueden disponer de la pretensión y de los hechos, pero no pueden disponer de los tiempos ni de los recursos del Poder Judicial. Porque al dejar pasar ese tiempo, al dilatar el tiempo en el proceso, no solamente están dilatando los intereses del ciudadano, sino que están malgastando los recursos materiales y humanos de los juzgados. ¿Por qué? Porque un expediente que está en letra, parado años y años, está ocupando un lugar, está restando el lugar, cada vez hay más expedientes, la gente tiene menor movilidad. Esto afecta el desempeño, ¿no es cierto?, de los agentes judiciales porque trabajan encimados, Por eso es importante el rol que tenga respecto a esto el jefe de despacho de la mesa de entrada de hacer el control, el conocido llamado control de casilleros y darle un impulso cuando la parte ha hecho el abandono total del expediente. Abandono que muchas veces es voluntario, ¿no es cierto? Bueno, esto lo van a ver bien con profundidad, que está redactado está en el material, ¿no es cierto?, bien explicado. En esta clase también aprenderemos, ¿no es cierto?, a cómo evaluar la capacidad y el rendimiento de nuestro factor humano, es decir, de los agentes, ¿no es cierto? Lo más importante reside en la forma en que hemos organizado el sector de la Secretaría y los subsectores. Debemos realizar las acciones tendientes a conocer los problemas de la Secretaría, escuchar, analizar, relacionar los problemas, ¿no es cierto?, y enseñar. Y también aquellas acciones destinadas a solucionar esos problemas que estamos detectando, ¿no es cierto? Y serían acciones como organizar, planificar, enseñar, coordinar, capacitar, estudiar, fomentar el diálogo, ¿no es cierto?, y la comunicación.
Es muy importante medir la eficiencia del funcionamiento a través del análisis cuantitativo y realizar un control cualitativo también, ¿no es cierto? Sectorizar y trabajar sobre estas estructuras. Es importante que cuando realizamos análisis de medición se lo haga por pequeños sectores, porque los datos que nos arrojan podemos después relacionarlos y armar una visión genérica, ¿no es cierto? Y detectar en dónde están las fallas más importantes, ¿no es cierto? Es importante aquí aplicar la técnica de las 5 S que se había propuesto para la mesa de entrada. Hay 3 puntos sobre los que debe trabajar el jefe de despacho de la secretaría, pero junto al secretario, ¿no es cierto? En la medida de ser posible esta situación. Y es, primero, la organización de la funcionalidad de la secretaría. ¿Cómo va a trabajar esa secretaría? ¿O cómo se pretende que trabaje la secretaría? Teniendo en cuenta todos los parámetros establecidos en los contenidos de los materiales que pueden obtener, ¿no es cierto?, de este curso. También la capacidad y perfil del agente judicial, la distribución del trabajo conforme a esa capacidad, la capacitación permanente y la polifuncionalidad, o sea, la importancia de capacitar y que obtengan distintas competencias y aptitudes para hacer frente a los distintos periodos o procesos, ¿no es cierto? También la relación y vínculos entre el equipo de la secretaría y el equipo de la mesa de entrada. Para ello debemos, ¿no es cierto?, al momento en que comenzamos a reorganizar la secretaría, es importante trabajar sobre la capacidad y el perfil de los agentes con los que contamos o tenemos disponibles, ¿no es cierto?, y cómo vamos a distribuir esa cantidad de expedientes o casos o causas que están ingresando desde la mesa de entrada, los cuales deben ser distribuidos conforme a la capacidad de cada uno, ¿no es cierto? En esta clase también veremos algunas técnicas para conocer y evaluar, ¿no es cierto?, la capacidad y el rendimiento del agente judicial en los sectores y subsectores. La importancia también que tiene de crear las relaciones y vínculos sanos y constructivos entre los dos sectores de la mesa de entrada y la secretaría, ¿no es cierto? Lo cual es fundamental para poder alcanzar los objetivos, dado que, como dije, todos participan en el gerenciamiento del caso. Los jefes de despacho deben, ¿no es cierto?, velar por esta relación y deben ser los que con el ejemplo, ¿no es cierto?, vayan incentivando a los agentes de sus equipos a mantener esa misma relación coordinada y respetuosa de trabajo. Los desacuerdos, ¿no es cierto?, que puedan llegar a darse entre la forma de trabajar de un jefe de despacho y otro deben ser resueltos de forma interna, sin perjudicar a los agentes judiciales o sin generar, ¿no es cierto?, esas quintitas famosas llamadas donde se genera el enfrentamiento entre los equipos de trabajo. Porque hay que ser consciente que no nos estamos dañando a nosotros, estamos dañando al ciudadano que trajo su problema para que nosotros le demos no una solución, le demos una solución y no más problemas todavía. O sea, hay que ser conscientes de esa situación. Para ello es importante, ¿no es cierto?, desarrollar el respeto, la resiliencia, la confianza, la tolerancia, la amabilidad. Ante un conflicto o diferencia debemos fijar pautas de convivencia internas, ¿no es cierto?, y tratar de documentarlas en la medida de ser posible, lo cual ya sería un extremo, pero es importante, ¿no es cierto?, que haya pautas y que sean respetadas por todos. Esto es lo que se llaman las buenas prácticas dentro de los tribunales, dentro de la oficina judicial en general. Pero es como que si no hubiese mucho tiempo para dedicarse a esto. Y sin embargo, esto hace a un 30% de la forma en que nuestro trabajo va a influir sobre el proceso y sobre la resolución de la causa. Nunca nadie, ningún secretario, ningún jefe de despacho y ningún juez se detiene a pensar el trabajo desde este punto de vista. También en toda evaluación el jefe de despacho debe realizar las explicaciones pertinentes a los agentes. Si yo veo que un agente no está trabajando al ritmo que debería trabajar, no está teniendo el rendimiento que debería tener, primero lo que tengo que evaluar es si es apto o no para que yo le exija ese rendimiento, ¿no es cierto? Si es apto y veo que existen factores externos que lo están influenciando, debo trabajar sobre eso. Pero debo trabajar de manera muy cuidadosa, respetando a la persona, tratando de generar
una crítica constructiva y motivadora y no destructiva, ¿no es cierto?, que va a terminar generándome más conflictos que los que ya, frente a los cuales ya me encuentro, ¿no es cierto? Los errores hay que corregirlos de manera constructiva, eso es parte del liderazgo también, que cada jefe de despacho tiene que tratar de alcanzarlo dentro y con el equipo que está liderando. Otro tema muy importante, ¿no es cierto?, es la fijación de criterios para lograr esa estructura eficaz dentro de ese sector de la oficina judicial. Los jefes de despacho deben fijar y adoptar criterios para la funcionalidad de la mesa de entrada y de la secretaría en referencia a las estructuras, a los recursos materiales, a los recursos humanos y también al trámite procesal y el circuito que va a recorrer el expediente. Justamente el circuito de expediente es donde más hay que fijar criterios. ¿Cuál va a ser el circuito al que se va a someter a esta causa o a este caso y a este otro se le va a dar el trámite por este circuito? Circuito interno, que implica, por un lado, cómo se va a trabajar sobre el expediente y por otro lado, cómo van a aplicar el derecho sobre el expediente. Realizada, ¿no es cierto?, toda esta evaluación de cómo se van a aplicar los criterios, ¿no es cierto?, el secretario debe tratar de establecerlo por escrito y si no lo hace el secretario, debe realizarlo el jefe de despacho. Fijar criterios es muy importante para que todos sepan hacia dónde tiende la etapa procesal por la cual está pasando el expediente en ese momento. Los criterios nos facilitan el trabajo y evitan que se generen conflictos respecto a las diferencias que puede haber entre un proveyente y otro proveyente, entre un instructor y otro instructor, entre un jefe de despacho y otro jefe de despacho. Los criterios deben establecerse sobre varias cosas. Primero, sobre el buen uso de los recursos materiales y su cuidado, que hace a la funcionalidad, ¿no es cierto?, es lo que se refiere a los recursos materiales. La forma en que debemos mantener las relaciones entre los agentes y de los agentes con el público en general, se refiere a los recursos humanos, sobre las buenas costumbres y prácticas en la oficina, criterios de cómo afrontar conflictos y solucionarlos, criterios de cómo optimizar la utilización, ¿no es cierto?, del tiempo, también de cómo realizar las tareas en los sectores y en los subsectores, que era lo que recién estábamos diciendo, también cómo serán los proveídos según el tipo de proceso y qué leyes especiales debo tener siempre a mano. 1, 2, tratados internacionales, tendré que armar algún compendio, todo aquello, prepararse para ir deshaciéndonos de aquellas cosas o actividades que nos hacen perder tiempo y que en definitiva ese tiempo es tiempo muerto para el trámite de ese expediente, ¿no es cierto? También se analizarán cómo evaluar la calidad del producto y su relación con la optimización del tiempo, con la calidad del contenido, de las resoluciones, de las providencias simples o decretos. Tenemos que tener en cuenta siempre de que un proceso puede ser eficaz, pero no puede ser eficiente, o puede ser eficiente y no puede ser eficaz. Eficaz y eficiente es aquel proceso que da una solución de calidad, evaluado con parámetros de calidad en un tiempo oportuno. Porque yo puedo realizar una resolución, una providencia interlocutoria, algo que me resuelva parcialmente el proceso, muy linda, muy bien fundada, muy todo, pero que se ha extendido en un lapso de tiempo muy importante. El tiempo frustra al derecho, de uno a la larga o a la corta siempre lo termina frustrando, ¿no es cierto? También trabajaremos en esta clase, ¿no es cierto?, en la capacitación, en la importancia que tiene la capacitación de los agentes judiciales en lo que es el proceso, cada proceso individual y el proceso en general, ¿no es cierto? La importancia de formar grupos de estudio, la importancia de la participación del secretario en la enseñanza, en realizar reuniones periódicas, en la relevancia que tiene, ¿no es cierto?, tanto para el recurso humano como para el resultado de las causas, el enseñarle a los agentes a trabajar y a conocer el derecho. Ahí sabemos que contamos con agentes que algunos no poseen el título de abogado, entonces debemos indicarle dónde está la ley, qué significa lo que dice la ley, cómo vamos a aplicar lo que está diciendo la ley. Nunca vamos a tener un juzgado o una oficina donde todos sean abogados. Siempre van a haber personas
que se dediquen a otras ramas, a otras ciencias, ¿no es cierto? O que simplemente no hayan estudiado Derecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacernos? No solamente darle, o sea, no darle tareas superfluas, tratar de que aprenda, porque está haciendo la carrera judicial, es parte del sistema también, ¿eh? No hay que desplazar al recurso humano, hay que tratar de integrarlo. Esto implica paciencia, tolerancia, pero bueno, redunda en beneficio tanto de la estructura del juzgado como de los resultados también. Hay que distinguir, ¿no es cierto?, lo que es la capacitación jurídica y la capacitación judicial. La capacitación jurídica debe darse cuando se realiza la gestión de procesos, cuando analizamos esos actos procesales y sus tiempos muertos, y es allí donde se deben advertir justamente los errores, ¿no es cierto?, los factores que están influyendo sobre la realización de ese acto procesal, pero lo perjudican, no lo benefician. La capacitación jurídica habla justamente del tratamiento del expediente y la capacitación judicial se refiere a la aplicación del derecho. Respecto a esa capacitación judicial, ¿no es cierto?, debe recaer generalmente en cabeza del secretario, que es la persona que quizás se dedica a estudiar un poco más, que tiene un poco más de tiempo para ello, ¿no es cierto?, siempre en colaboración con los jefes de despacho. Bueno, hasta aquí vemos de forma reducida lo que estudiaremos en esta clase 5. Espero que les sirva el material y más o menos lo he explicado en esta oportunidad. Muchas gracias.